Con Lorenzo Amor, él es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA. Muy buenos días. ¿Considera suficiente para poder apuntalar la actividad de los trabajadores por cuenta propia esta nueva normativa? ¿Qué tal, Ale? Buenos días. En primer lugar, hay que decir que el acuerdo ha sido un acuerdo importante, ¿no?, que va a permitir, bueno, pues salvar la actividad de muchos autónomos. Evidentemente, en cualquier acuerdo hay que ceder en ambas partes, ¿no? A nosotros nos hubiera gustado llegar más lejos, pero es verdad que este acuerdo va a permitir que 1.600.000 autónomos puedan tener algún tipo de ayuda durante los próximos 3 meses. La inmensa mayoría van a tener una exoneración de cotizaciones. Hay que decir que en el mes de julio, pues los autónomos que se han beneficiado de la prestación extraordinaria por cese de actividad no tendrán que cotizar a la Seguridad Social, tendrán también una reducción del 50% en el mes de agosto y una reducción del 25% en el mes de septiembre. Luego se extienden para aquellos autónomos que tienen pocos ingresos, que tengan un año de antigüedad en la actividad y estarán cobrando pues 661 euros, además que se les exonerará de las contingencias comunes en la cotización a la Seguridad Social, y se extiende la ayuda por cese de actividad a aquellos autónomos que son de temporada, que quedaron fuera de la anterior ayuda, que son los feriantes, todos aquellos de actividades de temporada, músicos, eventos, etcétera, etcétera. Es verdad que bueno, hay algunos autónomos que desgraciadamente se quedarán fuera de esta ayuda, aquellos que no tienen un año de antigüedad, y bueno, seguiremos trabajando con el Gobierno para ver si podemos extender esta ayuda durante estos meses a estos autónomos, que servirá en gran medida para taponar, desgraciadamente, que la habrá pérdidas de autónomos, pero sí es verdad que la extensión de ayudas, como la prórroga de los ERTE, va a servir para amortiguar y taponar pues el desempleo y también la pérdida de autónomos. Lorenzo, la prestación extraordinaria se puso en marcha a mitad del mes de marzo para esos autónomos que a consecuencia de la COVID-19 veían mermada su facturación. ¿Han llegado correctamente y a tiempo esas prestaciones? Bueno, hay que decir, y yo en esto quiero felicitar a las mutuas de accidentes de trabajo por el ingente esfuerzo que han hecho, ¿no? Pusieron a más de 5.000 personas a trabajar y hizo que, bueno, en el primer mes, pues prácticamente 900.000 autónomos pudieran cobrar esta prestación extraordinaria por cese de actividad. Prestación que luego posteriormente ha llegado a casi 1,5 millones de autónomos. Creo que mañana será cuando cobren este 1,5 millones de autónomos el último pago, y luego, bueno, pues es verdad que lo que no nos gustó tanto, y así hay que decirlo, es que el 31 de marzo tuvimos que pagar la cotización a la Seguridad Social. La Administración es muy hábil, ágil y rápida en cobrar, pero es muy lenta y perezosa en devolver. Nos cobraron la cotización en el mes de marzo y también en el mes de abril, pero tardaron unos 40 días en devolver esa cuota, ¿no? Pero bueno, ya es verdad que en el mes de mayo a todos los autónomos beneficiarios de esta prestación por cese de actividad no se le cobró la cotización, y ahora tampoco se hará en junio. Y como digo, con el acuerdo que alcanzamos con el Gobierno la pasada semana, en el mes de julio, pues ese 1.500.000 beneficiarios tampoco pagarán la cotización del mes de julio. La mayoría de los autónomos ha podido ya reanudar su actividad, pero hay un 10% de ellos que no lo ha hecho, y una buena parte se queja de que las condiciones para volver a la actividad, para volver al trabajo, no les compensan porque les supondrían importantes pérdidas. ¿Por dónde se podrían mejorar esas condiciones? Bueno, el gran problema es que en estos momentos 350.000 autónomos no han podido volver a la actividad, y no han podido volver muchos por restricciones. Hay que decir que todo lo que hablábamos antes de los feriantes no pueden hacer su actividad, eventos, conciertos, pero también hay actividades que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con la hostelería, con la educación, con las actividades artísticas, pues que tienen restricciones y no pueden hacerlo. Por ejemplo, hay multitud de hosteleros que tienen su negocio, su actividad, pues en campos de fútbol, en instalaciones deportivas, en centros de ocio para mayores, y esto sabemos
todos que en este momento está cerrado. Incluso hay muchos comerciantes que están en estaciones, en aeropuertos, que están también en hoteles, donde hay comercio en su hall, y habitualmente estos hoteles que ya tienen, estos comerciantes que tienen abierto en esta fecha, pues tienen ahora mismo cerrado y van a tener muy complicado, ¿no? Hay que decir que hay un núcleo muy importante de autónomos que va a tener complicado. Es verdad que la actividad en España se ha recuperado, el 90% de los autónomos y de las empresas ha recuperado la actividad, pero hay un 10% que todavía no. Y sí quiero dejar claro una cosa, activación no tiene nada que ver con recuperación. La mayoría de las empresas, el 90% de los autónomos, están ya activados sus negocios, sus empresas, pero desgraciadamente la recuperación viene mucho más lenta. El 60% de los autónomos y de las empresas tienen en estos momentos una caída de actividad del 60% con respecto al pasado año. Y desgraciadamente hay sectores que van a tardar en recuperar esa actividad. Decía el presidente Pedro Sánchez en una entrevista este fin de semana que se necesitan más ingresos, más justicia fiscal. Habla de una mejora del sistema impositivo. ¿Hay margen ahora mismo para que los autónomos hagan un nuevo esfuerzo fiscal? Bueno, yo creo que en este momento hablar de subir impuestos o hablar de quitar la flexibilidad laboral es un daño tremendo al empleo, a las empresas y a los autónomos. Creo que en este momento el objetivo fundamental de autónomos, empresas, pero también de trabajadores, es salvar la actividad empresarial y salvar el empleo. Ya llegará esos momentos donde tengamos que empezar a tener una ortodoxia económica, tengamos que tener un aumento de los ingresos fiscales para, bueno, digamos que el Estado tenga ingresos, pero miren, mientras que Alemania está bajando el IVA al turismo, mientras que Portugal está en estos momentos reduciendo el impuesto de sociedades, plantear en España subidas impositivas es generar una brecha muy importante para la competitividad de nuestras empresas y para la competitividad de nuestros autónomos. Insisto, creo que en estos momentos el Estado lo que tiene que estar pensando más es en buscar un escudo de liquidez para muchas empresas, muchos autónomos que lo van a necesitar en el otoño. Hay que empezar a trabajar ya qué es lo que va a ocurrir después del 30 de septiembre, porque desgraciadamente, insisto, en estos momentos lo que estamos taponando es la huida de trabajadores hacia el desempleo y estamos taponando la destrucción de empresas. Si a partir del 30 de septiembre no prorrogamos ayudas que mantengan el empleo, ayudas que mantengan la actividad económica, el otoño y el invierno va a ser muy duro. Por eso digo que ya vendrá el 2021, cuando hablemos de subidas de impuestos, cuando hablemos de otras materias, pero en estos momentos el peor daño que se le puede hacer a la economía española, el peor daño que se le puede hacer a las empresas es mayor asfixia fiscal para el contribuyente, pero principalmente para las empresas y para los autónomos. Lorenzo, sabe que tenemos invitados en la mesa de desayunos. Le va a preguntar ahora a Jesús Maraña. Jesús. Hola, buenos días. Hay algunos datos que conocemos esta mañana que sí que indican cierta recuperación, pero muy sectorial, ¿no? El gasto en tarjetas de crédito, por ejemplo, ya está por encima del año pasado. Claro, en sectores como la alimentación o el tecnológico, higiene, etcétera. Y hay otros que no. Precisamente el de alimentación, probablemente el gasto, el grueso, va a grandes centros comerciales o a grandes supermercados y menos a lo que es el pequeño comercio de un autónomo, ¿no? De todas formas, ¿usted confía en que si no hubiera rebrotes desde el punto de vista sanitario, esa recuperación con las ayudas y las prórrogas que sean necesarias podría ser más rápido de lo que en principio parece? Pues indudablemente, Jesús, todo lo que sea en estos momentos prorrogar ese tipo de ayuda, lo que está permitiendo es mantener empresas y mantener empleo. El problema sería que no existieran esas ayudas. Si en estos momentos hay empresas que no tienen actividad o actividad muy nula, tuviera que asumir los costes laborales de sus trabajadores, tanto nóminas como cotizaciones, eso haría que muchas de ellas entraran en proceso concursal porque no podrían soportarlo. A mí, cuando hablamos de los incrementos de los ingresos por tarjeta con respecto al pasado año, quiero decir que es un dato
que no me lleva al optimismo cuando conocemos que está aumentando, entre otras cosas porque se ha multiplicado el uso de la tarjeta de crédito. No olvidemos que ha habido por ahí algún bulo diciendo que el uso de metálico podía significar una transmisión del virus, y por tanto se ha acrecentado el incremento de uso de tarjeta de crédito, incluso en aquellas actividades o comercios, hostelería, que aun teniendo una actividad baja, sí se ha multiplicado y se ha incrementado mucho el uso de la tarjeta de crédito. Por tanto, me gustaría ver otros datos. Lo que sí tenemos en estos momentos claro, que sectores punteros que tiran en estos tiempos de lo que es la economía española, como eso el turismo, como es la hostelería, pues los resultados que están teniendo no son resultados ni mucho menos similares ni parecidos por asomo al del pasado año. Estamos viendo el ámbito de las reservas que hay turísticas, y aunque bueno, son mejor de lo que se esperaba hace 2 meses, indudablemente no van a cubrir ni mucho menos la mitad de lo que fue el pasado año. Le pregunta ahora Anabel Díez, Lorenzo. Sí, buenos días, señor López Amor. Estamos viendo que el diálogo social está funcionando. Yo creo que esta parte del diálogo, la negociación entre la patronal, los sindicatos y el gobierno yo creo que está funcionando afortunadamente bien para tanta gente que está necesitándolo y les mira a ustedes y desde luego los autónomos. La discusión entre los partidos está en bajar o subir impuestos. Usted ya ha dicho que subir impuestos sería en estos momentos un auténtico disparate, pero también, por el otro lado, no hay sector, no hay colectivo en España que no pida ayudas, ¿Usted cree que sería un momento ni para bajar ni para subir impuestos? No subir, pero tampoco que hubiera una bajada generalizada de impuestos, como piden algunos partidos políticos, porque por mucha manga que se vaya a sacar o manguera, no sé si va a ser posible. Entonces, contención en las dos líneas, en la subida y en las bajadas. ¿Cuál es su opinión, por favor? Pues mire, yo en primer lugar sí quiero valorar los acuerdos de diálogo social, ¿no? Creo que es uno de los grandes patrimonios que estamos teniendo en estos momentos en nuestro país. Como vicepresidente de COE tengo que decir igualmente que esos acuerdos que ha habido entre sindicatos, organizaciones empresariales y gobierno es un ejemplo de lo que tiene que ser también el ámbito político. Creo que es bueno el consenso y la concordia en estos momentos. A partir de ahí, mire, el problema es que subir impuestos puede significar pegarse un tiro en el pie para muchas empresas y muchas actividades, desde el punto de vista de que puede caer la recaudación, y la recaudación puede caer en el momento que haya empresas que no puedan aguantar la presión fiscal y se vean obligadas a cerrar y a tener que despedir a sus trabajadores. Una vez dicho esto, también creo que es importante que nos preparemos para ese fondo de ayuda que la Unión Europea va a poner en marcha, y que creo que tenemos que remar todos juntos para acudir a él, porque creo que ahí es donde tenemos que sustentar esa línea de ayuda que los sectores están demandando. Una cosa son las ayudas en los ERTE, las prestaciones por cese de actividad, en la cual, bueno, nosotros, lo ha dicho el presidente de COE, Antonio Garamendi, es momento de, si hay que acudir a deuda, acudamos a deuda. Ya vendrá el momento donde tengamos que apretarnos el cinturón, y ya vendrá el momento donde haya que cumplir con la estabilidad y con la ortodoxia económica. Pero cuidado, el problema que pueda tener en estos momentos aumentar la presión fiscal puede ser que ante los problemas de actividad que están teniendo muchas empresas, el endeudamiento que tienen, porque hay que decir que es verdad que los ERTE es una ayuda importante, es verdad que las prestaciones de paro para los autónomos es una ayuda importante, pero piense que muchas empresas, muchos autónomos han solicitado moratoria de hipotecas, han solicitado moratoria de impuestos, aplazamiento de cotizaciones a la Seguridad Social, líneas SICO. Todo eso no es un regalo, eso hay que devolverlo. Y eso vamos a ver cuando tengamos que pagarlo, porque, insisto, en estos momentos la actividad, aunque hay algunos sectores que están teniendo un poquito más de repunte, la actividad sigue muy plana, y muchos han empezado a reactivarse con un lastre: alquileres
que han solicitado moratoria, aplazamientos de impuestos, moratorias fiscales y préstamos. Y eso tiene que llegar un momento que hay que devolverlo, que hay que pagarlo. Pues con eso nos quedamos. Lorenzo Amor, presidente de ATA, gracias por atendernos. Muchas gracias, un saludo.